Para resolver este ejercicio, lo primero que te propongo es que te armes de mucha paciencia, que no quieras hacerlo a las apuradas. Es un ejercicio que va a ser bastante integrador en distintos aspectos, pero sobre todo te conviene tener a mano el apunte de nomenclatura que yo les armé, que lo encontrás en el video, lo encontrás en el Instagram también, en Química con Belu, porque lo que nos pide es, para los siguientes grupos de compuestos, es decir, para cada uno de estos grupos, que podamos analizar cuál de ellos es el que presenta el menor punto de ebullición. Bueno, lo de presentar el menor punto de ebullición es bastante sencillo porque si miraste el video de la teórica con las fuerzas intermoleculares, sabiendo la longitud de la cadena, sabiendo que la lineal tiene siempre más punto de ebullición que la ramificada, eso sale. El problema acá es, lo que te decía al principio, que lo que vos necesitas tener en cuenta es sí o sí nomenclatura para poder escribir estos compuestos. Vos necesitas, no te están dando a vos las fórmulas, sino que te están diciendo solamente el nombre. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, de cada ejercicio, viendo por qué se escribe, cómo se escribe, de manera de repasar lo que vimos en la nomenclatura. Por eso, insisto, es un ejercicio en realidad muy sencillo, porque es simple, no es difícil, solo que es laborioso, porque tenemos que ir armando compuesto por compuesto. Si tuviste una base en el secundario de química orgánica, esto sale mucho más simple. Si no, bueno, estamos acá justamente para poder ayudarte a entender esto. Yo que hice, ya me fui armando las distintas diapositivas para mostrarte con los compuestos ya escritos e ir viendo por qué se escriben de esa manera. El primer punto me dice el hexano, sí, acordate que hexano, ya la terminación ANO me habla a mí de que es un alcano, entonces esto me dice que es un alcano, y el prefijo a mí me está diciendo del número de carbonos, hex es de 6, es decir que yo tuve que dibujar entonces un alcano de 6 carbonos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Cada carbono va a estar unido a otro, excepto los de los extremos, lógicamente, y a su vez cada carbono tiene que poder tener 4 enlaces. Es por eso que entonces yo lo que hago es agrego hidrógenos, por eso tengo en el primer carbono 3, en el segundo carbono tengo 2, en el tercero tengo 2, 2, 2, 2, y en este tengo 3. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy teniendo en cuenta es, este carbono que ya tiene un enlace acá, necesita 3 enlaces con hidrógeno. Este carbono que ya tiene 2 enlaces acá, necesita 2 enlaces extra. ¿Sí? Y de esta manera yo logré entonces, este es el hexano. Por otro lado, me piden que escriba el 2-metilpentano. 2-metilpentano, a mí, ¿qué me están diciendo para que yo pueda tener en cuenta entonces? Me dicen que tiene una ramificación, que tiene un metil, que es de un solo carbono. Acordate que met es el prefijo de un solo carbono, pero ¿qué tenemos? Tenemos la terminación ANO, que nos dice que es un alcano, pent, que me habla de que son 5 carbonos, y además yo sé que en el carbono 2 voy a tener una ramificación que es de un solo carbono, porque ese es el prefijo met. Entonces eso es lo que dibujé yo. 5 carbonos es mi cadena principal, todos enlaces simples, una ramificación de un carbono, ¿en dónde? En el carbono 2. Y fíjate que yo puedo decir que este es mi carbono 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? No necesariamente siempre tengo que empezar a dibujar de izquierda a derecha. Para la química orgánica esto es indistinto. Vamos con el tercero, me dice el 2,2-dimetilbutano. Bueno, butano, un compuesto de 4 carbonos, ¿sí? Butano, but es el prefijo de 4 carbonos, ANO la terminación del alcano. Me dice que tengo en 2, tengo 2, 2, por eso me dice dimetil. Tengo 2 grupos, habíamos dicho que el metil era una ramificación de un solo carbono, acá tengo una sola ramificación, acá tengo 2 ramificaciones. Esto es la primera parte, armar los compuestos. Ahora tengo que definir cuál de ellos tiene mayor punto de ebullición, cuál tiene menor. ¿Qué es lo importante? A ver, todos son alcanos, alcano, alcano, alcano. Ninguno es polar, ninguno tiene puente de hidrógeno. Por lo tanto, solo todos tienen interacciones de London, ¿sí? ¿Verdad? Como todos solo van a tener interacciones de London, vamos a escribir esto acá. Vamos a decir, bueno, esta solo tiene London, y esta solo tiene London, y esta también solo tiene London. Por lo tanto, yo tengo que empezar a definir. Podría definir por la longitud de la cadena, ver cuántos carbonos tiene cada uno. Acá tengo 6, acá tengo 5 más 1, 6, acá tengo 4, 5, 6. Evidentemente la longitud de la cadena, el número de carbonos no me genera una diferencia, pero sí lo que puedo ir viendo son las ramificaciones. Acordate que cuantas más ramificaciones tiene,
peor se acomodan unos entre otros estos compuestos, estas moléculas, por lo tanto, al estar peor acomodadas, menor están interaccionando entre ellas, por lo tanto, menor es la energía que yo necesito brindarles, por lo tanto, además, entonces, menor es el punto de ebullición, ¿sí? No me sirve diferenciar por grupos polares o enlaces de hidrógenos o puentes de hidrógenos porque acá no hay, no me sirve diferenciar por tamaño de la molécula porque acá todos tenían 6 carbonos en total. Lo que tengo que poder mirar es la forma que me habla de que acá hay ramificaciones. Cuanto mayor sea la ramificación, menor es el punto de ebullición. Por lo tanto, entonces, este compuesto, que es, nos dice el ejercicio, el 2,2-dimetilbutano, es el que tiene entonces menor punto de ebullición. Algo importantísimo, fíjate cómo el número repite y va una coma entre números y entre número y letra va un guión. Entonces, este es el compuesto, ¿sí?, que tiene menor punto de ebullición. Así tenemos que ir razonando el resto de los ejercicios, lo vamos a dejar escrito. Menor punto de ebullición. Es decir, que si este fuera el ejercicio del día del parcial, en tu cuadradito vos tendrías que escribir 2,2-dimetilbutano. Eso mismo. Vamos al siguiente punto, nos plantea que comparemos el etanol, el etano y el hexanol. Bueno, el etanol me habla de que hay un grupo que es un grupo alcohol, la terminación ol, acordate que a mí me decía esto, insisto, etanol, terminación ol, a mí me habla de que esto es un alcohol que tenía un grupo oxidrilo, un OH. Y et son 2 carbonos, el prefijo et son 2 carbonos. Entonces tengo un alcohol que tiene 2 carbonos. El siguiente compuesto que me dan para analizar es el etano, es un alcano de 2 carbonos, y el otro es el 1-hexanol. Hexa dijimos que era justamente para 6 carbonos, por lo que entonces, ¿qué me va a pasar a mí acá? Voy a tener por un lado un alcohol de 2 carbonos, un alcano y un alcohol de 6 carbonos. Entonces pensemos, esta solo tiene London y esta tiene London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Tiene el mismo número de carbonos, esta es un poquito más grande su masa molar porque tiene el oxígeno, pero lo importantísimo es ese grupo funcional, ese grupo alcohol es lo que a nosotros nos va a generar, ¿sí?, una diferencia. Ese grupo es el que a nosotros nos genera que esta molécula tenga entonces, dijimos, London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. El alcano solo tiene London y fíjate qué me pasa en la tercera para analizar a mí. Tengo un alcohol, hay un grupo funcional, hay algo que lo diferencia a un alcano, que sería lo mismo que esto, pero además tiene una longitud muchísimo mayor. Entonces, si bien las interacciones que vamos a tener entre las distintas moléculas son iguales del primer compuesto con el último, la gran diferencia va a radicar acá en que justamente el tamaño de esta nube electrónica va a ser mucho mayor que el tamaño de esa nube electrónica, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a tener menor punto de ebullición? Definitivamente el etano. Pero sí me gusta que sepas que este es el que tendría mayor y contarte por qué para aprovechar y hacer este ejercicio que sea mucho más integrador y no solo ir y resolver así a los ponchazos. Seguimos un poquitito más, el punto C nos pide el 1-propanol, es un alcohol entonces que tiene 3 carbonos, la terminación ol, fíjate que hay cosas que ya se empiezan a hacer un poco más prácticas o más cómodas para nosotros. Prop es el comienzo, el sufijo cuando tenemos 3 carbonos. Después tenemos el metanol, que es el alcohol de un carbono. Y por último tengo el 1-octanol. Bueno, este es más sencillo de pensarlo. Todos tienen el mismo grupo funcional, alcohol, alcohol, alcohol. Todos entonces van a tener London, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno desde ya. Todas, todas, todas. ¿Por qué? London tienen todas porque son covalentes, dipolo-dipolo porque tienen un grupo que es polar, la molécula va a terminar siendo polar y el puente de hidrógeno porque tenemos el hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo como lo es el oxígeno. Por lo tanto, entonces, entre estos 3 compuestos, sin duda tenemos que pensar que el que tiene menor punto de ebullición es el metanol. ¿Sí? Este es el que tiene menor. Dijimos en el anterior, lo voy a dejar marcadito, el etano. Vamos al otro ejercicio, nos dice dietil éter
Dietil éter, es decir, hay dos grupos etilos. Etil viene de dos carbonos. Este es el dietil éter. Acordate que etil son dos carbonos, que diga di es que hay dos de estos, son dos repetidos. Y el éter a mí me generaba esta diferencia, ¿sí? Este grupo funciona en un oxígeno en medio de, tengo un etil de un lado, un etil del otro. Con eso yo logro buscar qué es lo que está sucediendo acá. El siguiente compuesto me dice que es el 2-propanol, 1, 2, en el carbono 2 tengo el grupo alcohol, eso es lo que a mí me lo distingue, me va a ayudar a distinguirlo de un alcano. Metil 2-propanol, entonces tengo 1, 2, 3, este es el propanol, este es el metil y acá tenemos este compuesto. Y el tercero que me da para estudiar es el 1-butanol, but es la prefijo, ¿sí? La partecita que le agregamos a mi compuesto cuando tenemos 4 carbonos, 1-butanol. Entonces, ol ya me habla de que es un alcohol. Y fíjense cómo esto se viene repitiendo. But me dice que son 4 carbonos. Y 1 me está hablando de la posición de este alcohol. ¿En qué posición va el alcohol? En 1, en el carbono 1. Perfecto. Entonces tengo ahora para estudiar y analizar cuál tiene el menor punto de ebullición, qué es lo que está pasando acá. Bien, importantísimo prestar atención. ¿Todas tienen London? Todas tienen London. Genial, todas van a tener London. ¿Todas son polares? Sí, fíjate que todas tienen algún elemento que es más electronegativo, así que todas van a tener dipolo-dipolo también. Y esto nos ayuda a ir clasificando. ¿El éter tiene un puente de hidrógeno? No, no lo tiene. El segundo compuesto, el metil 2-propanol, sí lo tiene, así que también esto además tiene puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, genial. Ya esto me da una pauta. Y además algo que me gustaría que miremos juntos es el número de carbonos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si miramos, todas las fórmulas moleculares van a ser iguales. En cada una tenemos 4 carbonos, un oxígeno y fíjate que tenés 10 hidrógenos en cada una. 3, 3, 3 son 9, 10. 3, 5, 7, 8, 10. Las fórmulas moleculares siempre son las mismas, eso entonces no cambia, la nube electrónica es igual, no puedo diferenciar por eso. Lo único que a mí me importa en este caso tener en cuenta es, y ojo acá porque puede haber confusión, este compuesto, al no presentar enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, va a tener un menor punto de ebullición que este. ¿Por qué? O que este también. Porque este es lineal y estamos todos de acuerdo que estos dos tienen. Si bien este está ramificado, la ramificación no le gana a esto, ¿sí? A esa fórmula que tenemos ahí. ¿Podría ser confuso para vos? Sí, por eso aprovecho, lo aclaro. Que este compuesto sea un éter va a tener entonces menor punto de ebullición que si fuera un alcohol como los demás. Seguimos entonces, ahora es el turno de las aminas. Las aminas tenían un grupito que es NH2. Vamos a ver que hay aminas como estas que es primaria. Esta es una amina terciaria porque fíjate que en vez de tener, nosotros tenemos NH2 y en vez de estar teniendo dos hidrógenos, estamos teniendo radicales, ¿sí? Entonces este compuesto es la propilamina. La amina a mí me habla, yo le voy a poner acá, ¿sí? Un grupo NH2 y voy a ver a cuántas cadenas se une este nitrógeno. Perfecto, y prop me tengo que acordar que era de 3 carbonos. Esto ya había aparecido. Entonces, ¿qué tengo? 3 carbonos y el grupito NH2, que es el grupo funcional, es lo que lo diferencia. ¿Qué cambia en el siguiente? A mí me dice trimetilamina. Trimetilamina, entonces tengo el nitrógeno, pero que está unido a 3 grupos ya. Como el nitrógeno está en el grupo 15, tiene 5 electrones en el último nivel, entonces no voy a lograr yo tener algo diferente, ¿sí? A que esté generando 3 enlaces nada más. Siempre el grupo amino está generando, ¿sí? 3 enlaces. En este caso estoy reemplazando los hidrógenos por metilos. Esta es la trimetilamina. Misma fórmula molecular, así que las dos van a tener London, porque son covalentes, la misma interacción de London. Las dos van a tener dipolo-dipolo, porque son moléculas polares, pero
esta va a presentar con mucha claridad puentes de hidrógeno y esta fíjate que no, amén de que esta también es un poquito más ramificada que esta, ¿sí? Pero la diferencia entonces acá radica en no solo la ramificación que influye, sino que además esta presenta puentes de hidrógeno y la otra no, por lo tanto la trimetilamina es la que va a tener entonces el menor punto de ebullición. Vamos por los últimos, ya estamos un poco más cancheros. Me plantea el 2-butanol, es un alcohol, but, 4 carbonos. En el carbono 2 tengo el grupo funcional, que es un oxidrilo, porque esto es un alcohol, acordate. Y después me presenta algo que todavía no había aparecido, que es la butanona. Butanona tiene terminación ona, es una cetona. Que sea una cetona me dice que en algún carbono tiene un doble enlace. Pero ese carbono no puede ser el de los extremos, ¿sí? El doble enlace con el carbono no puede ser en los extremos. Por eso yo solo lo puedo poner acá o acá, y que en realidad es lo mismo, porque el carbono 1 va a ser este, y si lo pusiera acá, el carbono 1 sería este. No lo puedo poner en los extremos, porque eso sería un aldehído, lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Butanona, 4 carbonos. ¿Qué me pasa acá? Otra vez, mira, misma fórmula, ¿sí? Molecular, eso no me cambia tanto a mí. Lo que me va a cambiar exactamente qué es lo que yo estoy viendo como una diferencia. Bueno, lo que va a pasar es que este compuesto va a formar enlaces de hidrógeno y este no, y eso entonces lo que va a implicar en nuestro ejercicio es que este compuesto solo tenga interacciones de London y dipolo-dipolo, y esta va a tener London, dipolo-dipolo y enlaces de hidrógeno. ¿Sí? Fíjate que decimos que la fórmula molecular es muy similar, creo que te dije que era exactamente igual, si la miras no es exactamente igual, pero sí es muy similar, no cambia tanto la diferencia de la nube electrónica, la interacción de London no va a ser diferencial, la clave es que este compuesto sí forma puentes de hidrógeno, por lo tanto si forma puentes de hidrógeno sabemos que además tiene dipolo-dipolo y sabemos que tiene London, y a su vez esta solo va a tener London y dipolo-dipolo. Y que no hay una diferencia entre las London que sea significativo para esto. En el siguiente ejercicio me pide vincular y comparar el 1-pentanol, un alcohol, ¿sí? Pentanol, 5 carbonos. Perfecto. Con el pentanal, que es lo que yo te decía antes, es un aldehído, el pentanal es un aldehído. Y tiene entonces el grupo carbonilo, que se le llama, es el mismo grupo que tiene la cetona, solo que lo tiene en un carbono que sea en un extremo, está siempre en el carbono 1. Y lo último que tengo, me piden trabajar con el ácido pentanoico, que es un ácido carboxílico, que fíjate que es como una mezcla entre el aldehído y el alcohol. Es el grupo carboxilo lo que estamos teniendo. Carbonilo se le llama a lo que tiene la cetona, carbonilo, o a lo que tiene el aldehído, y este es el ácido pentanoico, y lo que tenemos es un grupo carboxilo. Bien, ¿cómo hago acá para analizar cuál tiene menor punto de ebullición? Bueno, lo que venimos pensando, fíjate que en las cadenas son aproximadamente iguales porque todos tienen 5 carbonos, pero además, ¿qué me va a pasar? Este compuesto tiene puentes de hidrógeno, este no, este sí, y además tiene otro elemento que es bastante electronegativo, por ende, todas tienen London, todas tienen dipolo-dipolo, pero esta es la única que no presenta puentes de hidrógeno al mismo tamaño de molécula, ¿sí? No son ni una más ramificada que la otra, entonces el pentanal es el que va a tener, vamos a dejarlo bien clarito acá, esto es el pentanal, lo dijimos, pero por las dudas, y este es el pentanol. Último ejercicio, me plantea el acetato de metilo, es un éster, vos lo tenés como derivado de los ácidos carboxílicos, el acetato de metilo y el ácido propanoico. El ácido propanoico es más fácil de escribir, sabemos que tiene 3 carbonos, es un ácido carboxílico, así que tiene grupo carboxilo, que es lo que veíamos recién, por aquí y por aquí. Y el acetato de metilo, acordate que es acetato, viene de 2 carbonos, podría llamarse también etanoato de metilo, y sería más fácil para vos darte cuenta. Siempre que termina en ato es el que va a tener el doble enlace con el oxígeno. Y el otro, la otra partecita, es el que va a tener solo el simple enlace. Entonces tenemos etanoato, acetato, 2 carbonos y un carbono por acá. ¿Qué me pasa? Fíjate, los dos tienen London, seguro.
Las dos tienen dipolo-dipolo porque tienen grupos que son diferentes y acá me comí esto, ahí está. Los dos tienen grupos que son diferentes a carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Los oxígenos son sumamente electronegativos, así que los dos son polares, los dos tienen dipolo-dipolo, pero esta va a tener puentes de hidrógeno que esta no. Y eso va a generar, como tenemos compuestos que son similares en tamaño, fíjate que son 3 carbonos cada uno, que la que tenga menor punto de ebullición sea entonces el acetato de metilo. Insisto entonces, un ejercicio que no es difícil, es sencillo, pero que es meticuloso, que me lleva a mí bastante rato. ¿Por qué? Porque es primero escribir los compuestos y después lograr determinar, según tamaño de la molécula o según la ramificación o según el grupo funcional, cuál es el que tiene menor punto de ebullición. Algo hacíamos en el ejercicio anterior cuando teníamos la tabla y con esa tabla comparábamos solo la fórmula molecular y el tamaño. Ahora además le vamos a sumar este aspecto de los grupos funcionales. Estamos estudiando química, soy Belu de Química con Belu y lo que estoy intentando hacer es resolverte la vida para que vos entiendas, aprendas y ojalá te enamores también de la química.